esta entrevista porque estamos, decíamos al presentar el programa, en un momento de verdadera vorágine de información, ¿no? Nuevo Papa, anoche no pasó finalmente la prueba del Senado, ficha limpia, pero en el medio de todas estas cosas pasa lo que los brasileños llaman el pasar a boyada, ¿no? Las cosas que se cuelan en el medio y que no estamos muy atentos y las vemos pasar. Y después que ya es un están, montón. es un montón y están del otro lado además, ¿no? Así que bueno, vamos a saludar a Macarena Fernández Hoffman y le agradecemos obviamente mucho la amabilidad que tiene de atendernos. Ella es coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el CELS. Macarena, muy buenas tardes. Alicia Rivas, Miguel Riquelme, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, y aquí vamos a hablar entonces de cuando pasa boyada, como se dice, en el Brasil, porque uno de los temas que ustedes venían siguiendo como equipo, y vienen siguiendo como equipo, tiene que ver con esto de la baja de la edad de imputabilidad, ¿no? Contanos un poco cuánto se vienen trabajando en la cuestión y con qué nos vamos encontrando en estos días, además, como novedades en este tema. Sí, bueno, es así, se dictaminó en Comisión de Diputados un proyecto de consenso, digamos, firmado por 77 diputados para reformar el régimen penal juvenil, algo que se venía discutiendo hace un año en comisiones. Había 13 proyectos presentados con varias distintas, digamos, posiciones sobre cómo debía ser la reforma de este régimen y finalmente se llegó a este dictamen. ¿Qué quiere decir esto? Que en breve va a poderse tratar en la Cámara de Diputados. Nosotros desde el CELS venimos siguiendo no solo la discusión, sino también los problemas que venía teniendo el régimen penal juvenil y las diferentes posturas que se venían dando dentro del Congreso, y bueno, y la nuestra también, por supuesto, ¿no? Para poder incidir en que la reforma del régimen penal juvenil sobre todo sea garante de los derechos de las niñas y adolescentes que pueden ser alcanzados por el sistema penal. Macarena, ¿y cuáles son las cuestiones que el CELS viene marcando y viene advirtiendo que podrían empeorar si es que este proyecto finalmente se aprueba? Fundamentalmente el principal es el uso de la privación de libertad, de la pena de privación de libertad para este grupo. Estamos hablando de adolescentes, es decir, de personas que están en crecimiento, en desarrollo, que necesitan cuidados especiales y aparte un cuidado especial de sus derechos, que la privación de libertad no sea el recurso más a mano para los jueces en los casos de que haya un adolescente en conflicto penal, ¿no? Sino que la prisión debería ser el ultimísimo recurso, una excepción absoluta para garantizar que pueda crecer en condiciones buenas, ¿no? Algo que es muy difícil en el encierro. Claro. Además, ustedes planteaban, y lo escuchamos también, inclusive en algunos de los que venían desde el oficialismo o desde el PRO, también defendiendo las modificaciones que decían delito de adulto, bueno, pena de adulto, esto de no diferenciar infancias, adolescencias de los y las adultas en este caso. Sí, el proyecto que quedó con dictamen de mayoría está muy limitado en este punto en distinguir el régimen de adultos del régimen juvenil, ¿no? Entre una de las cuestiones es el tipo de uso que se le puede dar a la prisión, ¿no? A la pena de prisión. La otra cuestión, por ejemplo, es la prisión preventiva, ¿no? Se supone que a un adolescente que está en crecimiento darle prisión cuando ni siquiera es encontrado todavía culpable, está el proceso en marcha, no debería suceder o debería suceder en casos muy excepcionales y muy bien fundados. Por ejemplo, no está pensado como otras cuestiones sobre cómo deben ser los lugares de encierro o de intervención para el régimen penal juvenil. Y entonces, por momentos, el proyecto no distingue, no parece tan diferente del régimen de adultos, y una de las cosas más graves quizás es que da la pena máxima de 15 años. Imagínate, un chico de 14 que es condenado puede llegar a estar más tiempo en la cárcel, que va a ser de los 29 años, va a estar más tiempo en la cárcel que fuera de la cárcel. Sí. Claro.
no Macarena, pueden ser las mismas penas, digamos. Claro. Desde el punto de vista digamos, técnico, conceptual, si querés, momentos previos al inicio de la discusión en comisión, a uno le quedaba claro que el eje central parecía para muchos de estos proyectos el tema de la baja de la edad. Finalmente, el resultado, ¿quedó esto o hay alguna alternativa o algún matiz, o ese sigue siendo el eje central de la propuesta, digamos? Bajemos la edad como primera solución. Sí, la discusión se centró absolutamente en la baja edad, como si eso fuese una solución en sí misma y como si eso fuese un proyecto en sí mismo. Y la verdad es que la baja edad de punibilidad lo que va a traer es que más chicos y chicas terminen intervenidos por el sistema penal. Esa es la consecuencia principal, y obviamente más chicos. Se puede cambiar, y es algo que se podría llegar a cambiar en la Cámara, pero es muy difícil ya con este consenso que se vaya para atrás en términos de la edad. Uh-huh. Nosotros sugeríamos que en todo caso se haga como 2 tramos de edad, ¿no? 14 a 16, 16, 18, y que cada uno de esos tramos tenga, sobre todo para los más chicos, penas más cortas, otro tipo de penas, etcétera, ¿no? Como que no es lo mismo un adolescente de 14 que uno de 17. Entonces, tener eso en consideración. Pero bueno, no, esto no es lo que quedó en el dictamen de mayoría, sí en el dictamen de minoría. Macarena, ¿y hay un análisis que explique por qué cada tanto aparecía este tema? Porque, bueno, con Macri también hubo una avanzada, cada tanto aparecía en agenda. ¿Cuál era la necesidad de discutir una reforma de este régimen? Bueno, acá sí hay un consenso amplio, muy amplio, creo yo, de todo el arco político y de organizaciones, de la necesidad de reformar el régimen actual, un régimen de minoridad muy limitado que está regulado por una ley de decreto que casi no dice nada de cómo debe ser el régimen penal, y además tiene muchos problemas respecto a aquellos que quedan por fuera del régimen penal, o sea, para los más chicos. Entonces sí hay un consenso de que había que reformar, ¿no? El tema era cómo reformarlo. Y ahí es donde está la discusión. Pero bueno, sí en este punto, por eso creo que varias veces apareció en el Congreso, bueno, ni hablar en la opinión pública, la necesidad de cambiarlo. El tema es que, bueno, esa necesidad después fue construida alrededor de la baja edad y no tanto en cómo debe ser un régimen penal juvenil. Bueno, y así llegamos hasta acá, digamos. Claro. Aquí en este programa hemos seguido este tema y otros vinculados con varias organizaciones. Y recuerdo una charla, Alicia, vos también te vas a acordar, seguramente no ha mucho tiempo atrás, y alguien nos decía, ¿y a dónde los van a llevar a estos chicos? Claro. ¿Dónde los van a poner? Si ya no hay lugar para los que están adultos, ¿a dónde van a llevar a estos chicos? Bueno, es la gran pregunta, apareció mucho en la discusión que se dio en comisión el martes. O sea, el Poder Ejecutivo empuja y apura, digamos, la aprobación de un proyecto de ley, y sin embargo hay muchísimas dudas en cómo se va a llevar adelante la implementación, que es fundamental, porque esto requiere muchísimos recursos que hoy no existen, un nuevo sistema que hoy no existe, corriendo un gran riesgo de que cuando se implemente, se empiece a implementar de la peor manera, ¿no? Que, o sea, no solamente va a arrastrar los problemas que ya puede tener un régimen penal como el que quedó en el proyecto, sino que además seguramente al momento de implementarse vaya a ser peor. Entre esas cuestiones, que quede centros de menores en espacios que pueden llegar a ser compartidos con adultos, bueno, y las condiciones. Hoy los centros de menores en todo el país están en condiciones paupérrimas, donde circula mucha violencia, donde hay problemas de todo tipo en términos de condiciones de detención, ¿no? De abrigo, de acceso a la educación, de acceso a la alimentación. Entonces, sobre qué realidad se va a hacer una reforma de este tipo. Es una pregunta muy válida y que estamos mirando con muchísima preocupación. Macarena, y hablabas un poco de esto de lo regresivo de esta reforma, entre comillas, ¿no? Y ustedes plantean también esto de que se estaría volviendo al sistema de tutelaje. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa esto?
Bueno, el sistema de tutelaje quiere decir que en lugar de que, bueno, esto es un poquito técnico, pero lo voy a tratar de hacer simple. En lugar de que el niño sea sujeto de derechos, ¿sí? Se va a transformar en un sujeto a ser tutelado, que puede ser intervenido, en este caso por el Estado, ¿no? Bueno, digamos que este paradigma de tutelaje es el que tiene hoy el régimen penal, donde un juez puede decir, bueno, yo creo que este niño está en peligro, evalúo eso, en peligro moral, por ejemplo, y entonces lo que hago es intervengo y hasta puede haber algún tipo de intervención y separación de la familia. Algunas de estas cuestiones se están arrastrando al dictamen, sobre todo en que el juez puede disponer separar de la familia o internaciones en caso de que vea que hay cierto abandono, cierto peligro en el entorno del adolescente. De hecho, hay muchas intervenciones, nosotros lo vemos en algunas intervenciones, no solamente de los jueces, sino también de áreas vinculadas a las infancias. No sé, acá en Misiones tenemos una Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes que depende del área de vicegobernación y que a veces, agarrado de la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, va a perseguir a familias que están en situación de calle, por ejemplo, que están con sus hijos pidiendo en alguna esquina y intervienen así también separando a las familias a veces. Claro, padres presos por abandono y etcétera. Exactamente, eso es una intervención tutelar. Sí. Eso que están describiendo ustedes. Hay algunas cuestiones, algunas se mejoraron respecto al primer borrador que había y a cómo terminó siendo el dictamen, porque como el dictamen se negoció, una de las cuestiones que se negociaron y que se cambiaron fue este punto del tutelaje. Sin embargo, sigue habiendo algunos puntos medio complicados en los que todavía, bueno, sí, hay como cierta discrecionalidad del juez. Última de mi parte, incluso tomando ejemplos de otros de otras temáticas, ¿no? Por ejemplo, género, etcétera, ¿no? Pensemos, todo esto avanza de modo tal que este proyecto se convierte en ley con poca o ninguna modificación y tenemos cientos, miles de casos de niños encarcelados o procesos en los que hay que intervenir luego. En muchísimos casos, violencia de género, etcétera, se supone o se crean instituciones que están para el acompañamiento, incluso post-liberación de la persona imputada, encausada o lo que fuere. Nunca funcionaron esos sistemas, o nunca tuvieron presupuesto, nunca se implementaron. ¿Aparece eso también en el proyecto de ley? ¿Sistemas de seguimiento, acompañamiento? El sistema de ley no contempla ningún tipo de acompañamiento para el post-encierro, la post-intervención estatal, aún sabiendo cualquiera de los legisladores, como sabemos cualquiera de nosotros, que el paso por un espacio de encierro o por un tipo de castigo penal tiene muchas consecuencias en la vida de las personas, más aún cuando estamos hablando de adolescentes que tienen toda la vida por delante. Y sin embargo, la ley no tiene ninguna consideración respecto a intervenciones, digamos, de acompañamiento luego de haber pasado por el régimen penal. Esto es gravísimo, está completamente omitido, no funciona para los adultos, es una deuda de la política argentina de hace muchos años, no hay políticas penitenciarias y tampoco se está considerando para adolescentes, lo cual, justamente por eso que digo que tienen toda la vida por delante, es aún más grave. Además nadie termina de dimensionar lo que implica la cárcel, ¿no? No, claro. Es muy impresionante. Se pide muy alegremente la cárcel, ¿no? Así que bueno. Exacto. Macarena, mil gracias. No, por favor, fue un placer. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. La verdad es que dura la charla, ¿no? Más allá de la amabilidad de Macarena,
conceptualmente durísima. Es que también es el marco en que se está discutiendo, Claro. porque es un contexto de mucha regresividad en todo sentido. No estamos hablando que nos sentamos a discutir para ampliar derechos, para esto que vos decías, garantizar, no sé, una perspectiva de género, una perspectiva de derechos humanos, perspectiva de las infancias más integral, con una presencia del Estado que acompañe, que no, estamos discutiendo con un paradigma de castigo y con, bueno, escuchamos ahí legisladores que son realmente de un nivel de violencia y de un nivel de banalización de una temática que es muy compleja, que asusta. Claro, vos sabés que yo siempre que escucho eso, Alicia, me quedo pensando, ¿a quién le habla este hombre? Posiblemente al sector ultramontano que lo eligió, pero ese ya no es más un rol. Sí, tiene que colaborar en pensar soluciones, sí, no en seguir atendiendo al púlpito que lo aplaude. Y evidentemente hay un sentido común con el que dialogan, digamos, ¿no? Y que van reforzando ahí, porque hay la temática, como ayer lo hablábamos también con esta psicóloga, con Marichu Seitún, de lo complejo que es esa franja etaria, digamos, ¿no? La adolescencia, bueno. Está atravesada por problemáticas tan diversas y sobre todo en una coyuntura donde la pobreza extrema avanza, las dificultades de todo tipo, derechos tan básicos como la alimentación, el acceso a una vivienda. Hay un dato que está apareciendo casi asomando, interpelando, la cantidad de pibes en edad del secundario que están dejando la escuela, que están, de hecho, vos vas a cualquiera de los campamentos docentes que están ahora, o de los sectores docentes que están ahora protestando, y aparece la deserción, te lo dicen en esos términos, y uno debería decir, no es una deserción, es la expulsión en este contexto, ¿no? Ni que hablar de los consumos problemáticos que hay de todo tipo. Bueno, en este universo tan complejo de vulnerabilidades, de fragilidad, ¿qué se le ocurre a estos legisladores? Pensar en agravar penas, en bajar edad, más castigo, en criminalizar, estigmatizar, porque cuando están hablando y utilizan esos nombres, esas palabras, esas categorías, están estigmatizando a una cantidad de pibes y pibas que bueno, después van a lidiar con esa situación. Pero bueno, ahí obtuvo dictamen y ahora habrá que ver cuándo va a ser tratado. Y estaba buscando si es que tenemos, porque circuló el dictamen, pero sin las firmas, claro. Para ver quiénes son. Seguramente nuestros legisladores misioneros están en ese listado, porque ya lo habían advertido, ellos van a acompañar, nos dijeron en su momento cuando preguntábamos sobre esta cuestión, y que es coherente un poco también con lo que vienen haciendo. Sí, porque el plenario era de varias comisiones, incluida la de Economía, entonces ahí hay representantes de misiones. Sí, hay varios legisladores. 1625